Bueno, pues ahora vamos a ver movimiento vibratorio amortiguado. Ajá. Vean, aquí tengo un resorte de longitud L. Aquí el resorte está sin deformación alguna. Traigo mi resorte, lo sujeto al techo y ahí lo dejo. Su longitud es L mayúscula. Después voy a tomar una masa M, que en este caso es un bloquecito. Lo sujeto al resorte y lo bajo despacito a velocidad constante para que no se acelere, para que la aceleración sea cero. Y llega el momento que lo puedo soltar y queda en equilibrio. No hay ni un movimiento aquí. Por eso le llamo la posición de equilibrio o el estado de equilibrio. En este momento actúan dos fuerzas sobre el bloquecito. La fuerza de restitución del resorte que trata de llevar al resorte a su longitud original sin deformación y la fuerza de gravedad. La fuerza de restitución es la constante del resorte por la deformación, que en este caso es un alargamiento, y la fuerza de gravedad, pues ya saben, la masa por la aceleración que produce la gravedad a los objetos que están cerca de su superficie. Luego, Fg menos, bueno, aquí como está en equilibrio, pues entonces la fuerza que va hacia abajo, en la dirección positiva del eje de las X, es Fg, menos la fuerza que va hacia arriba, que es negativa porque definí la dirección positiva como hacia abajo, en este eje coordenado, menos entonces la fuerza de restricción igual a cero. La fuerza de gravedad mg menos la fuerza de restricción KL igual a cero. Entonces aquí en la posición de equilibrio vemos claramente que m por g es igual a k por L. Bueno, ahora ponemos el cronómetro a cero. Movemos el bloquecito o lo dejamos ahí para que tenga una cierta posición inicial. En este caso, en el caso del dibujo, se ve que se comprime el resorte. Ajá. La deformación que se va a medir a partir del origen que seleccionamos en el punto de sujeción del resorte y el bloquecito. Ahí está el origen. Entonces, la posición inicial se mide a partir de x igual a 0 hasta donde está el punto de sujeción. Eso lo voy a llamar x0. En este caso se comprimió, pero lo pude haber estirado o dejado simplemente aquí. Y le doy una velocidad inicial que puede ser hacia abajo, en cuyo caso la velocidad inicial es positiva. Le puedo empujar hacia arriba para que tenga una velocidad inicial negativa hacia arriba. O bien lo puedo dejar ahí. Bueno, por ejemplo, si lo comprimo y luego lo suelto, pues la velocidad inicial sería 0. El caso es que se dan las condiciones iniciales y luego se deja que empiece a oscilar. Empieza a oscilar, ¿no? Le saco una foto y vamos a hacer el análisis de las fuerzas que actúan sobre el bloquecito aquí con la segunda ley de Newton. Bueno, ahora, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, siguen actuando estas. Vamos a suponer que ese punto que está ahí es el centro de gravedad del bloquecito. Ajá. Bueno, pues actúa la fuerza de gravedad, la fuerza de restricción del resorte, y ahora vamos a considerar que actúa otra fuerza. Vamos a suponer que ahorita se está moviendo hacia abajo esto. Por lo tanto, hay una fuerza ahora que se debe a la resistencia del medio. En este caso sería el aire, ¿no? Pero podrían tener sujeto su sistema dentro de aceite, por ejemplo, ¿no? Tenerlo dentro de aceite. Y entonces, pues ahí sería, ya ven que el aceite es más viscoso que el aire, entonces, pues igual podemos analizar cómo se mueve en aceite. Ajá. Bueno. O cualquier otro líquido que le echan, agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a suponer que ya hay que considerar otra fuerza, que es la fuerza de resistencia del medio, que acuérdense que le he llamado fuerza de amortiguamiento en otras ocasiones. O sea, ya está actuando otra fuerza. Ajá. Entonces ahora la ecuación sería, suma de las fuerzas que actúan sobre la masa sería, o sobre el bloquecito, sería la fuerza de gravedad que va hacia abajo, y por lo tanto es positiva, menos la fuerza de restricción del resorte,
menos la fuerza de amortiguamiento. Y todo esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, la fuerza de gravedad, pues es mg. La fuerza de restitución del resorte, pues es K por la deformación, pero la deformación aquí, ¿cuánto es? Pues la deformación es esta X que está aquí, más esta L que está acá, ahí la borré. Vean, L más X me da lo que se ha deformado el resorte. Aquí pongo L más X. Menos la fuerza de amortiguamiento. Vamos a considerar una fuerza de amortiguamiento que depende proporcionalmente de la velocidad. Entonces aquí es beta, es una constante. ¿Ah? Entonces menos beta por b y todo eso es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ahora aquí cuando hagan la resta de mg menos kl, pues mg menos kl es 0, según esta ecuación. Mg menos KL es 0. Entonces el primer término que va a aparecer de la izquierda es menos K por X. Ajá. Menos K por X, luego menos, me faltó menos beta por B, pero la velocidad es la primera derivada de la posición igual a masa por aceleración. Ahora, si reordeno los términos de esta ecuación, que es una ecuación diferencial de segundo orden, reordenando los términos, tenemos, cuando sume KX, digo beta X prima en ambos lados, me va a quedar acá. Y luego voy a sumar KX en ambos lados, me va a quedar acá. Y del lado izquierdo, aquí ya no va a quedar nada. Porque todo lo pasé del otro lado. Esta ecuación es la ecuación diferencial del movimiento y también se puede hacer el mismo truco de dividir entre m, igual que en la ecuación que nos condujo al movimiento armónico simple. Aquí también se puede dividir entre la masa para normalizar la ecuación y me quedaría xb' más beta entre m por x' más k entre m por x igual a 0. Ahora, si llamamos, si omega cuadrado otra vez es k entre m y 2 gamma lo defino como beta entre m, entonces la ecuación diferencial de arriba queda así. Queda como xb' más beta entre m, pero beta entre m dije que se iba a llamar 2 gamma por x' más k entre m, pero dije que k entre m ahora era omega cuadrado por x. Esta es la llamada ecuación diferencial del movimiento. Ajá. Y vamos a resolverla. Bueno, esta ecuación es la ecuación diferencial del movimiento y la vamos a resolver, solo que ahora tiene distintos tipos de soluciones que da distintos tipos de movimiento. Fíjense, para resolverla, ya saben, necesitamos plantear la ecuación característica porque es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, aquí está la segunda derivada, con coeficientes constantes, ¿no? 1, 2 gamma y omega al cuadrado. Para resolverla voy a escribir la ecuación característica, cambio xb' por lambda al cuadrado, x por lambda, y digo x' por lambda y x por 1. Y ahí está la ecuación característica. Las raíces de la ecuación característica, pues las encontramos con la fórmula de chicharronero. Sería menos b, que es menos 2 gamma,
menos 2 gamma más menos la raíz de b al cuadrado es 2 gamma, elevado al cuadrado, pues me da 4 gamma al cuadrado, menos 4 por a, pero a es 1, es lo que multiplica lambda al cuadrado, por c, que es omega al cuadrado. Entonces aquí tengo esto, ahí tenemos el discriminante, todo dividido entre 2 por a, pero a es 1. O sea, ahí vamos a encontrar las raíces, me queda menos 2 gamma, más menos, voy a factorizar el 4 aquí, queda 4, luego gamma al cuadrado menos omega al cuadrado, entre 2, entre 2. Aquí puedo factorizar, vean lo que está ahí en el radicando, se puede factorizar, lo puedo factorizar como, digo factorizar, aplicar que la raíz de un producto es el producto de las raíces, o sea, raíz de 4 por raíz de gamma al cuadrado menos omega al cuadrado. Y luego cuando le saque la raíz al 4 me va a dar 2. Entonces ya voy a abreviar esto. Y lo voy a poner así. Tengo menos 2 gamma más menos. Como ya le saqué raíz al 4 me queda un 2. Y en el radicando me queda gamma al cuadrado menos omega al cuadrado. Ahora todo está dividido entre 2. En el numerador puedo factorizar el 2 porque aparece aquí y acá y multiplicar a lo que quede. Bueno, pero luego puedo cancelar ese 2 con el 2 del denominador, entonces ya me quedaría menos gamma más menos raíz de gamma al cuadrado menos omega al cuadrado. Y esto, pues son las raíces. Entonces, como verán, pueden pasar varias cosas. Vean, vamos a analizar las raíces. Y los tipos de movimiento a que dan origen. Miren, ¿qué podría pasar? Podría pasar lo siguiente. Caso número 1. Movimiento. El primero es críticamente amortiguado, subamortiguado y bueno, vamos a analizar primero el movimiento sobreamortiguado. El movimiento sobreamortiguado se da cuando gamma al cuadrado menos omega al cuadrado es mayor que 0. Porque si esto es mayor que 0, entonces las raíces son reales, ¿no? O sea, esto implica que las raíces sean reales. Bueno, no lo voy a poner así porque si no. Son números reales y diferentes. ¿Cómo sé que son diferentes? Bueno, porque aquí le sacamos la raíz, me da un número real, y a menos gamma le sumo este número y también le resto. Entonces, obvio, obtengo dos números diferentes. Y por lo tanto, el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial del movimiento, pues me da las funciones x1 e a la lambda 1 por t, donde lambda 1 pues es e a la menos gamma más la raíz cuadrada de gamma al cuadrado menos omega al cuadrado. Así, lambda 1 por t. Y la otra, pues es e a la lambda 2 por t.
Entonces ahí me da e a la menos gamma menos, ahora una con el más y una con el menos. Raíz de gamma al cuadrado menos omega al cuadrado. Por t. Y la solución general, pues, es la combinación de estas dos funciones, ¿no? El conjunto de todas las combinaciones lineales de estas dos funciones, o sea, sería cx1 más c2, x2. Que se ve un poco largo, ¿no? C1 por todo esto. Más C2 por la otra. Así quedaría la solución general para movimiento sobreamortiguado. ¿Sí? Las gráficas de este movimiento se ven aprox. Hagan de cuenta que aquí está el eje del tiempo. Aquí el de la posición. Supongan que el movimiento empieza, digamos que aquí, da igual a 0. Supongamos que empieza abajo del punto de equilibrio, se suelta. A lo mejor le doy un impulso hacia abajo. Está abajo y luego le doy un impulso hacia abajo. Entonces piensa con velocidad positiva. Y luego se va, pero como el medio ofrece tanta resistencia, ahí. A lo mejor cruza una vez y luego ya no. Vuelve a la posición de equilibrio así. Vean, aquí lo que dibujé es que empieza abajo de la posición de equilibrio. Acuérdense que aquí arriba, X positivo los definía hacia abajo de la posición de equilibrio. Entonces, aquí la pendiente de la recta tangente, aquí pues, es positiva, lo cual quiere decir que la velocidad al tiempo cero pues es positiva. O sea, le empujé hacia abajo. Le empujé hacia abajo, entonces va hacia abajo el bloquecito, llega a su máximo estiramiento y luego va hacia la posición de equilibrio, la cruza, luego la máxima compresión aquí, luego regresa y en algún momento, bueno, tiende a quedar ya en equilibrio. ¿Por qué? Porque el medio ofrece una gran resistencia, ¿no? Va. Pueden ni cruzar una vez, ¿eh? A lo mejor no cruza ni una vez, a lo mejor hace esto. Empujan hacia aquí, tiende a la posición de equilibrio. Podría pasar eso. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, muy bien. Movimiento críticamente amortiguado. ¿Cómo lo puse aquí? Inciso I, inciso 2I. Movimiento críticamente amortiguado. Ahora, para el movimiento críticamente amortiguado, el movimiento críticamente amortiguado, acuérdense que estamos tratando de... Ay, esta se coló. Estamos tratando de resolver la ecuación del chicharronero. Acuérdense que esas son las raíces. Pero ahora el discriminante vale 0. Ajá, ahora vale 0.
el discriminante. Eso quiere decir que ¿cómo son las raíces? Es que este como que está muy hacia arriba, ¿no? ¿Cómo son las raíces? Bueno, si esto es 0, pues aquí es más menos, no le estoy agregando más que un 0, más menos 0. Entonces las raíces son ambas iguales a menos gamma. Entonces son reales, pero además son iguales. Y son iguales a menos gamma. Ajá. Y entonces, ¿cómo queda el conjunto fundamental de soluciones? Pues X1 queda como E a la menos gamma T, que sería lambda 1 T. Y X2, como se repiten las raíces, entonces hay que multiplicar por el tiempo para que sean las soluciones linealmente independientes. Entonces serían así. Y la solución general, que es la que llamamos ahora ecuación del movimiento, pues sería una constante C1 por E a la menos gamma T, más una constante C2 por T por E a la menos gamma T. Así se vería la solución para movimiento críticamente amortiguado. Ajá. Y las gráficas pues, se ven muy semejantes a la del anterior, a la del punto anterior. Bueno, se ven tan semejantes que me ven. Vamos a poner que en el anterior no cruzaba y que aquí sí cruza. Nada más le bajamos un poquito. Ah, no, pero tengo que... No, hay que quitarla. Movimiento empieza aquí, arriba. A lo mejor ahora no la empujé hacia arriba, sino hacia abajo, entonces empieza con pendiente negativa. Cruza. Ay, ya no me sale, pero... Cruza y que va hacia la posición de equilibrio. ¿Ah? Un ejemplo típico de movimiento críticamente amortiguado. Bueno, ¿qué pasa en el otro caso? En el movimiento subamortiguado. El movimiento que sigue se llama movimiento subamortiguado. Subamortiguado. En este caso, acuérdense que estamos resolviendo la ecuación con la fórmula de chicharronero, encontrar las raíces de la ecuación característica. Entonces, este caso se da cuando gamma al cuadrado menos omega al cuadrado es negativo. ¿Verdad? Cuando es negativo, entonces, ¿cómo quedan las raíces de arriba? Gamma al cuadrado menos omega al cuadrado, lo podemos escribir así mismo. Podemos factorizar un menos. Puedo factorizar un menos. Y luego omega al cuadrado menos gamma al cuadrado. Ahora, como esto es negativo, si lo multiplican por menos, vean, les queda así. Les queda gamma, omega al cuadrado menos gamma al cuadrado, pero ahora esto es mayor que 0, porque lo multipliqué la desigualdad de arriba por menos. Entonces ahora cambia el sentido de la desigualdad y cambia aquí, ya lo multipliqué por menos 1. Entonces esto que está aquí es positivo, vean. Es como cuando le están sacando la raíz a menos 4. ¿Ah? Dicen, lo voy a ver como menos 1 por 4. Ahora este es positivo, ¿no? Que es lo que hice acá. ¿Por qué? Pues lo hice para que ahora, al sacarle la raíz, yo pueda ver esto como la raíz de menos 1 por la raíz de omega al cuadrado menos gamma al cuadrado. Donde omega
al cuadrado menos gamma al cuadrado, yo sé que eso es positivo. Entonces, ¿cómo me quedan las raíces? Pues me quedan así, lambda 1, 2 igual a menos gamma más menos. Cuando le sacan raíz a menos 1, pues les queda i. Y acá por la raíz de omega al cuadrado menos gamma al cuadrado. Entonces les queda más menos esto por la raíz de menos 1, que es el número imaginario i. Entonces tenemos parte real, las raíces ahora es un número complejo, la parte real y la parte compleja. Y entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el conjunto fundamental de soluciones? Pues queda e a la menos gamma t por el coseno de esto por t. Más, aquí todavía apenas estoy poniendo a las soluciones del conjunto fundamental de soluciones. Bueno, esas son las funciones del conjunto fundamental de soluciones. Y x2, pues otra vez e a la menos gamma t por el seno de lo mismo. Ahí, esto no lo iba, esto no era para copiar. Ahí está. Ajá. Por lo tanto, la ecuación del movimiento, pues es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esas dos funciones. O sea, una constante arbitraria, C1 por esta función. Más otra constante arbitraria por esta otra función. Ajá. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ven ahora las gráficas? Bueno, ¿se acuerdan que para el movimiento armónico simple les dije que la solución C1 por coseno de omega t más C2 seno de omega t se podía escribir como una amplitud? Bueno, pero sí está bien. Creí que me había faltado C1 aquí. No, ya veo que ahí está. Entonces sería A como en el seno de omega t más i, ¿se acuerdan? Para ver cómo era la forma de la onda. O sea, acá puedo hacer lo mismo. Acá puedo hacer lo mismo y decir, bueno, primero factorizo e a la menos gamma t. Entonces me va a quedar aquí C1 por el coseno de todo esto. Más C2 por el seno. Así. Entonces vean que esto que tenemos aquí es muy semejante a esto. C1 por el coseno de algo, C1 por el coseno de algo, más C2 por el seno de algo, C2 por el seno de algo. ¿Ya vieron? Entonces también se podrá escribir así, ¿no es cierto? Pues eso es lo que vamos a hacer. Esto se puede escribir así. Bueno, primero una amplitud A por el seno de esto más un ángulo de fase phi. Así se puede escribir. Entonces, aquí como ya se ve la gráfica de esto. ¿Cómo se vería la gráfica? Bueno. A por un exponencial por el seno. Me quedaría así. El tiempo, la posición.
Esa, primero, ¿cómo queda? A por E a la menos gamma T. Pues es una exponencial que va con amplitud decreciente. Entonces la voy a poner a esa. A ver si sale. No, que fue muy rápido hacer. Uy, no. Bueno, digamos que más o menos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta sería la gráfica de A, E a la menos gamma T. Y esta de abajo pues sería menos A por E a la menos gamma T. Y dentro de ella se está moviendo la función seno. O sea, algo como esto. Hagan de cuenta que el movimiento empezó aquí, con velocidad, o sea, abajo de la posición de equilibrio, con velocidad inicial positiva. Entonces, toca aquí, va para abajo, toca aquí. ¿Ya vieron cómo? Digan que sí, porque ya no me está saliendo bien el dibujo, ¿eh? Sí, Y así. profe. Esta es x de t. Ajá. Así se ve. Esta pues es la posición x al tiempo cero. Y la pendiente de la recta tangente pues es la velocidad al tiempo cero. Ajá. Bueno, así se ve el movimiento subamortiguado. Bueno, pues aquí vamos a ver la nomenclatura. Esta sería el punto que va aquí y acá, pero multiplicada por E a la menos gamma T, A por E a la menos gamma T, se llama amplitud amortiguada. Sus unidades son unidades de longitud. Ajá, tiene unidades de longitud. Luego, esta parte de aquí es la cuasi frecuencia angular. ¿Se acuerdan que, fíjense, en el movimiento armónico simple, se acuerdan que podíamos expresar la solución así? La A por el seno de omega t más I. Y esto era la frecuencia angular, ¿no? Bueno, pues aquí esto es la cuasi frecuencia angular. Aquí todo se va a llamar ahora cuasi, ¿no? Luego, el periodo, pero fíjense que aquí ya en realidad no hay un periodo porque el movimiento no se repite. Por ejemplo, si yo mido la distancia que hay de este máximo a este, si mido eso, la distancia que hay entre ambos máximos, pues en realidad ya no es un periodo porque ya no se está repitiendo el movimiento, ¿no? Por eso le llama cuasi periodo, porque fíjense que el máximo de aquí pues ya es igual al máximo de acá. Entonces este ahora se va a llamar cuasi periodo.
Y está dado por 2pi. Antes era 2pi entre omega, ¿no es cierto? Pues ahora es 2pi entre esto que está aquí. Y esto le voy a llamar el cuasi periodo. Sus unidades son de tiempo. Luego, la frecuencia. La cuasi frecuencia. La cuasi frecuencia nu es igual a 1 entre el cuasi periodo. Y entonces, pues es el recíproco de estos que están aquí. Ahora este va al denominador y el otro va al numerador. Y sus unidades son las del recíproco del tiempo. Si el tiempo está en segundos, pues entonces sus unidades son hertz, ¿no? Unidades 1 entre tiempo. Si las unidades de tiempo son los segundos, entonces las unidades de nu son los hertz. O sea, 1 entre segundo, ¿no? ¿Qué más? Phi es el ángulo de fase. Ya les expliqué lo que significaba el ángulo de fase en movimiento armónico simple. Bueno, acá es lo mismo. Está medido en radianes. Listo. Vámonos con los ejemplos. Profe, una pregunta antes de que empiece. Espérame. Bueno, en este ejemplo tenemos un peso de 4 libras suspendido de un resorte que lo estira 3 pulgadas. Ajá. Entonces, eso quiere decir que tenemos un resorte sin estirar, luego le ponemos un bloquecito, ¿ah?, de 4 libras y lo estira 3 pulgadas. O sea, aquí esta L es 3 pulgadas y se queda en equilibrio. Bueno. Después, ahí en el equilibrio, el peso todavía se baja 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio y se suelta. Entonces empieza a oscilar. Entonces, suponga que sobre el peso actúa una fuerza amortiguadora que numéricamente en libras es igual a 2 por V, donde V es la velocidad instantánea en pies por segundo. Es una fuerza amortiguadora debido al medio, que es 2 veces la velocidad instantánea. Ahora, establezco una ecuación diferencial y condiciones que describan el movimiento. Inciso B, determine la posición del cuerpo en cualquier momento después de haber sido soltado. Y C, escribe el resultado de B, o sea, la posición, pero en la forma A de T, donde esta es la amplitud amortiguada, por el seno de algo aquí, que ya sabemos que es esto que está aquí, que es que así la puse en esta forma. Omega T más phi, con phi el ángulo de fase. Y determine la amplitud amortiguada, el cuasi periodo y el ángulo de fase. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues ya dijimos que la ecuación diferencial la obteníamos considerando ya acá, después de las condiciones iniciales, considerando que empezaba a oscilar y nosotros le sacábamos una foto y hacíamos el análisis de las fuerzas que actuaban, la fuerza de gravedad, la fuerza de restitución del resorte y la fuerza amortiguadora debido al medio, y obteníamos esta ecuación diferencial. Ajá. Obteníamos esta ecuación. Y la vamos a resolver ahora. Ahí está la ecuación. Después, acuérdense que para resolverla dividíamos entre m. Entonces teníamos xb' más beta entre m por x' más k entre m por x igual a 0.
Y después cambiábamos la notación diciendo que ahora beta entre m se iba a llamar 2 gamma. Y que k entre m se iba a llamar omega al cuadrado. ¿Ah? Con eso, la ecuación diferencial del movimiento quedaba así. xb' más 2 gamma de x' más omega al cuadrado por x igual a 0. Entonces ahorita vamos a tratar de determinar cuánto vale 2 gamma, cuánto vale omega al cuadrado. Entonces, volvemos a ver aquí en la posición de equilibrio. Sabemos que un peso de 4 libras suspendido en el resorte lo estira 3 pulgadas. Bueno, acuérdense que la fuerza de restitución y la fuerza de gravedad se equilibran cuando están aquí en el estado de equilibrio. La fuerza de gravedad y la fuerza de